La arquitectura de la vida puede tener muchos caminos y en ello nuestros sentidos juegan un papel muy importante. Sin embargo, las buenas o malas decisiones son nuestra responsabilidad, por lo que oír no es suficiente. Hay que aprender a escuchar. Esto es Voz de Cambio. Atrévete a escuchar la voz para mejorar tu vida y la de los tuyos. Y claro, hablando de la potencia de Dios para hacer todo y ser tú todo, porque Dios es omnipotente. Y como es omnipotente, también puede ser tú todo en tu vida si tú te dispones a que Él sea totalmente todo en tu vida. Pensando en esa idea, y muchas veces nosotros pensamos, hay muchas cosas que me han preguntado y la verdad las cosas, yo al menos en mi experiencia personal he decidido seguir a Cristo y decidir su palabra en medio de cualquier situación. Y eso de verdad, independientemente de la soberanía de Dios, independientemente de que Él puede hacer o no hacer las cosas, quiero yo esta mañana explicarles un poco lo que yo creo que el Espíritu quiere hablar y que entendamos pues que Él es sabio, Él es poderoso, Él sabe las cosas por qué las hace y sobre todo nosotros mismos darnos cuenta de que muchas veces nosotros son los que impedimos que la bendición caiga a tu vida. Y quiero tomar esta idea de Lucas 18. En la pantalla les puse únicamente el versículo 7 para que lo lean una y otra vez. Una y otra vez. Yo les voy a contar la historia. ¿Quién se sabe la historia del juez injusto? Pues ahí les va. Lucas 18, comenzando yo del versículo 1, les digo, en la pantalla les puse versículo 7 para que lo lean, lo mediten y se den cuenta qué mensaje tan poderoso está dando Jesús en esta parábola. Pero les voy a leer toda la historia. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, escuchen lo que dice Jesús, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí. ¿Con quién hablas tú más que con nadie? Contigo mismo. Hasta mentiras te echas tú solito. Aleluya. ¿Sí o no? Te autoengañas. Bueno, sigo. Dice, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Es como diciéndole a Jesús, a ver, ¿entendieron el mensaje? Fíjense lo que terminó haciendo el juez injusto. ¿A causa de qué? De la perseverancia, de pedir justicia, pedir justicia, pedir justicia, pedir justicia. Y el juez injusto terminó haciéndole justicia. El juez injusto terminó haciéndole justicia. Ahora pensemos en esto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Quién es el escogido aquí? Yo nomás. Yo nomás soy escogido. ¿Es escogido, hermana? Levante la mano y diga, yo soy escogido. Hermano, ¿es escogido o no? ¿Es creyente o no es creyente, hermano? Entonces diga, yo soy escogido, profetícese o no. O que van a querer que venga el ángel Gabriel y te diga, levanta la mano, hermano. No, profetízate, háblate. Las cosas grandes y maravillosas es para los que creen. Todo es posible para el que cree.
lógicamente en la obra de Jesucristo. Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? Hay un problema allá. Clamas de día y de noche. Eso, hermana, eso. Vengas, hermana, quiero juntarme con usted. Clamas de día y de noche. Porque clamar es con ¿cómo dice la palabra? Llorando, orando. Eso es clamar. Los que claman de día y de noche. Y dice la reflexión que Jesús, hablando del Padre, ¿se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Híjole, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Se dan cuenta? Desde la oración hasta la segunda venida de Jesucristo dice, ¿hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra? ¿Qué está diciendo Jesús? Que son dos cosas: orar sin cesar y creer que lo vas a recibir. Expectativa es la llama que prende la fe. ¿Tienes expectativa que vas a ser sanado? ¿Tienes la expectativa que Dios va a arreglar tu problema? ¿Crees que el poder de Dios es omnipotente? La palabra en latín, para entenderlo, omni, que todo lo puede. Potente, perdón, omni, que todo, perdón, y potente, que todo, que lo puede. Lo puede todo. Es omnipotente. Acabamos de encontrar en esta cita bíblica, diciéndonos Jesús en esta frase que yo puse aquí, dice, ¿cómo desatamos el poder de Dios en la tierra? Les acabo de dar el consejo. ¿Cómo desatamos el poder de Dios en la tierra? Se lo voy a volver a leer. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará, ¿qué? Justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Para darles otro tip, le voy a dar un contexto bíblico de lo que significa justicia. La justicia se entiende como el acto de cumplir con la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a sus mandamientos. Otra vez, la justicia se entiende como el acto de cumplir con la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a sus mandamientos. La justicia, según la Biblia, no se limita a un concepto legal o moral, sino que abarca una forma de vida. ¿Cómo vives? Fundamentada en el amor y en la rectitud ante Dios y los demás. ¿Cómo vives? Clamando de día y de noche, viviendo en la justicia de Dios, obedeciendo los mandamientos de Dios. ¿Cómo estás viviendo? Porque en base a cómo vives, cómo clamas y cómo crees, ese es el fruto de tu vida. ¿Quedó claro? No te quejes ante Dios, tú eres el responsable. Tú tienes que cambiar tu barco de giro. Dios ya hizo todo en la cruz del Calvario. Dios ya mandó el Espíritu Santo y tú. Dice, en Apocalipsis dice, y el que persevera hasta el fin será salvo. O sea, pensar en la salvación es lo más pequeño. Hay que pensar que Dios te salve de tus pensamientos, que Dios te salve de tus mañas, que Dios te salve de tus pecados ocultos, que Dios te salve de tus malas decisiones, que Dios te salve de todo aquello que ofenda la palabra de Dios. Pero ¿hasta cuándo perseveras en ese pecado oculto? ¿Hasta cuándo vas a perseverar en esa mala, torpe y débil manera de vivir? ¿Por qué te va a dominar la carne si tienes todo el poder del Espíritu en tu vida? Dime. Y ahorita lo vamos a ver hacia adelante. Dice, por último, y esto me encantó, es un llamado a vivir de manera coherente tus dichos con tus hechos. Tus dichos con tus hechos. Tú dices una cosa, pero es una mentira.
Bueno, donde eres una mentira, trata que se te haga verdad. Dice un dicho ahí, como dicen del mundo, di 1000 veces esa mentira hasta que Dios la haga verdad. Todo lo puedo, ya no voy a decir mentiras, ya no voy a hacer tranzas, ya no voy a hacer aquello, ya no voy a hacer aquello. Ayúdame, Señor, ya ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y cuando Dios ve un corazón sincero, tus circunstancias cambian. Pero no creemos y tampoco oramos. Esto yo lo dije, lo definí como Cristo en medio de mi todo. Cuando yo vivo en la justicia de Dios, yo persevero a hacer la justicia de Dios, porque yo asumo que soy la justicia de Dios en la tierra. ¿Qué hubo? ¿Soy yo fuerte? Yo debiera hacer la justicia de Dios sobre la tierra. ¿Por qué? Porque soy representante del reino de los cielos. Soy representante del reino de los cielos. ¿Cómo represento a Cristo? ¿Se acuerdan que les he dicho mucho? No es tu testimonio, es el testimonio de Cristo, porque cuando uno mete la pata no le dicen, ahí va el Manuel, no, ahí va el cristiano. Ahora veamos lo que dice Lucas 24:49, por aquello de lo que acabo de decir, que somos la justicia de Dios en la tierra en Cristo Jesús. Que somos la justicia en la tierra en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, en Cristo que está en mí. ¿Sale? Lucas 24:49 dice, hablando Jesús, sus últimos momentos antes de ascender al cielo. Lucas 24:49, ¿listo? Hijo, Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿Cuál es el poder de lo alto? El Espíritu Santo. Dios ha depositado su poder en nosotros a través del Espíritu Santo, porque dice que es el mismo poder que levantó a Jesucristo desde los muertos. Entonces es cualquier poder ese, es el cualquier poder que levantó a Jesucristo de los muertos, es el poder que está en ti. Los apóstoles no hubieran podido hacer el trabajo que Jesús les había llamado, ¿no? Porque le dijo, esperen en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de lo alto. Ellos no podían cumplir con el llamado que Cristo les dio hasta que fueran investidos de lo alto, y ese poder vendría cuando el Espíritu Santo fuera derramado en ellos. Mientras, ¿qué les dijo Jesús? Esperen en Jerusalén. Tú y yo no necesitamos esperar en Jerusalén. Cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, nos arrepentimos de nuestros pecados y lo hacemos el Señor de nuestra vida, entonces viene el Espíritu Santo a tu vida. No más para afirmación. Hechos 1 versículo 8 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Estamos desatando ese poder. Identificamos que tenemos ese poder, creemos que tenemos ese poder, creemos que tenemos ese poder. ¿Saben por qué no desatamos ese poder en ti? Muy sencillo, porque no oras lo suficiente y no le crees al Señor. Por eso el poder de Dios no se ve en tu vida. Y no es llamar atención, es una invitación a orar, una invitación a creer, una invitación a tener mayor comunión con Dios. Una manera de que podamos entender que ese poder que resucitó a Jesucristo de los muertos está en tu vida. Pero si no crees y no clamas de día y de noche, como dice Jesús, ese poder no lo vas a poder desatar. Ese poder no lo vas a poder liberar. Va a seguir siendo cautiva a la ansiedad, a la depresión, a la mentira, a la fornicación, a la pornografía, a la enfermedad. ¿Por qué? Porque no clamas de día y de noche. ¿Y por qué? Y porque no desatas el poder de Dios que puso en ti. Así es sencillo. Efesios 3:20. No más
hablando el apóstol Pablo, la misma situación en el Espíritu Santo. Dice, Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál poder actúa en ti? Según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué poder actúa en ti? ¿Te sigue dominando la ansiedad? ¿Te sigue dominando la pornografía? ¿Te sigue dominando? Yo qué sé. No estoy hablando de nadie, pero tenemos alguna debilidad de mentira, lo que sea. Si te sigue dominando, no está actuando el poder de Dios en tu vida. Sigue actuando tu carne, sigue actuando tu manera cómoda de tus propios deseos carnales. No es el diablo, es tu carne, son tus deseos, y el Dios al que le sirves eres tú mismo. Tú estás subido en el altar, no Cristo, tú. ¿Por qué? Porque le das lugar a tus deseos, le das lugar a lo que tú piensas, que tu razonamiento es mayor que el de Dios. Así de sencillo. Quiero volverles a leer esto, Efesios 3:20. Fíjense nomás, como que el apóstol Pablo quería magnificar el poder para que nos diéramos cuenta nosotros del tamaño del poder de la divinidad de Dios o de la divinidad de Cristo. Dice, y aquel que es poderoso, ya es poderoso, dice, ¿para qué? Para hacer todas. ¿Cuáles son todas? ¿Me falta alguna? ¿Una enfermedad? ¿Un estado depresivo? ¿Qué le falta al todo? Nada, ¿verdad? Todo, dice, todas las cosas son todas las cosas. Dice, mucho más y todavía abundantes de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Dios es capaz de hacer todo. Dios es capaz de hacer todo. Y entonces, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no te resuelve tu problema de pareja? ¿Por qué no te resuelve tu problema de debilidad? ¿Por qué no lo hace? Porque Dios decidió asociarte contigo y conmigo. Podemos pensar, y Dios, ¿por qué no sanas a esta persona? Y Dios, ¿por qué no arreglas mi matrimonio, Señor? ¿Y por qué no sacas de la adicción a mis hijos? Yo sé que todos tenemos luchas y peleas, ¿sí o no? Estamos peleando la batalla, pero tal vez no estamos enfocados realmente para lo que Dios nos está preparando. Hagamos un lado lo amoral, ¿se acuerdan? Vivimos ocupados y preocupados en lo amoral. ¿En qué trabajo voy a tomar? ¿Con qué mujer me voy a casar? Si tú buscas el reino de Dios y su justicia, lo demás puedes decidir con libertad. Pero si tienes el reino de Dios y su justicia en tu vida, algo que nos haga un poquito reflexionar. Lo que dice al final de Efesios 3:20, dice, según el poder que actúa en nosotros. ¿Saben qué quiere significar la palabra según en griego? Eso sí, pácatelas, como dice luego me quebrantó. Dice, la palabra según en griego es la palabra kata. En griego significa a la medida de o del nivel de. O sea, si yo no estoy al nivel del poder de Dios, si yo no, ¿cómo se llama? No estoy a la medida del poder de Dios, el poder de Dios no va a activar a través de mi vida. Porque yo voy a limitar el poder de Dios a causa de que mi falta de comunión. ¿Me expliqué? ¿Les cayó revelación? Dios quiere que oremos sin cesar. ¿Para qué? Para que la justicia del reino venga del cielo a la tierra. Pero nos tiene que usar a nosotros. Si no nos usa a nosotros, ¿a quién? Nosotros somos sus hijos, somos embajadores del reino, ¿o no? Entonces, ¿por qué no viven su vida como embajadores del reino? ¿Por qué no viven su vida a los deseos del Padre? ¿Se acuerdan los de discipulado? Los preceptos de Dios es, tú eres
amado, llamado, escogido, predestinado por Dios. Ese es un precepto. Pero los deseos de Dios es que vivas conforme a sus mandamientos. ¿Para qué? Para que la obra de Dios se perfeccione en tu vida. ¿Qué quieres, cómo quieres vivir? ¿Con tus deseos o con los deseos de Dios? Deuteronomio 27, bendición o maldición. ¿Quieres bendición en tu vida? Vive en los deseos de Dios. ¿Quieres maldición? Vive en tus propios deseos. Y pones tu altar en tu propia vida. Debemos de entender eso. Que el poder de Dios, según el poder que actúa en nosotros, porque sabemos que Dios es omnipotente, ¿no? El poder de Dios es ilimitado, pero está limitado en la tierra. ¿Por qué? Por tu falta de oración, por tu falta de fe. No te dejas usar por Dios. No te dejas usar. Debemos, y algo que quiero tratar de explicar, a ver si, que Dios me ayude. ¿Cómo desatar ese poder de Dios a través de nuestra vida? Veamos, busquemos Juan 7 del 38 al 39. Este ejemplo que puso Jesús a mí me voló la cabeza. Juan 7 del 38 al 39. Dice, listo, el que cree en mí, como dice la Escritura, o sea, todavía Jesús afirmando, el que cree en mí, ¿cómo? Según como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Si vemos los ríos de agua viva de tu vida, ¿qué es? Un chorrito, así como cuando se ve el agua en tu casa. O salen ríos de agua viva por tus oraciones, por tu fe, porque clamas de día y de noche. ¿Ah? No digan que en esta iglesia no se les dice las cosas. ¿Quieres ser la obra de Dios en tu vida? Clama de día y de noche. No crees, entonces estás reprobado. No va a salir ni el chorrito cuando se ve el agua en tu casa. ¿Quieres la bendición de Dios y te sale una gotita, 2 gotitas, porque tienes 5 minutos para orar y leer la palabra diario? Ah, sí, diario, pero 5 minutos. ¿Qué tan rápido oras? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por los alimentos, amén, y vámonos. ¿Cuál poder hay ahí? ¿Cuál poder estás desatando en tu vida? ¿Cuál unción en tu vida? Ninguna, porque tú estás limitando el poder de Dios en tu vida. Están limitando el poder de Dios en la tierra. ¿Estoy gritando mucho o estoy desesperado? ¿Me están entendiendo? Estamos recibiendo. Ese poder está disponible para tu vida. Pero ¿qué crees? Ay, no tengo flojera a orar. Ay, tengo flojera esto. Ay, tengo que hacer aquello. Ay, tengo que llevar a la niña a la escuela. Ay, pobrecita, no se vaya a perder. Y tú estás perdida más allá que para acá. Estás más perdida que tu hija. ¿Me equivoco? Ay, tengo que llegar al trabajo. ¿Y por qué no te levantas 1 hora más temprano para orar? Ay, es que me desvelé. Ay, que estoy muy cansada, pobrecita, está bueno, pero no quieras bendición, no quieres un marido ungido, porque no lo vas a tener. Como les digo, yo les doy la revelación que Dios me pone en mi corazón, pero más allá de eso yo no puedo hacer, yo no puedo vivir sus vidas no puedo vivir mi vida a través de la suya. A muchos los quisiera levantar y pegarles una sacudida, pero no puedo porque me regañan. Me regaña el Señor, Pero de verdad, tenemos que despertar. Jóvenes, despierten de su sueño, porque la verdad y la realidad los va a despertar, Cuando el enemigo los traiga dándoles vueltas, ay, que ¿por qué vivo esto? Aquí está la revelación de su vida y su palabra. Amén. Estamos bendecidos, ¿va? Yo estoy brincando de gozo.
cuán caudaloso tu río de ti. Decía yo, cuán caudaloso. Híjole, yo vi aquí como que una llavecita y me salió un hilito. Pero bueno, ese es el poder. Aquí lo puse. Conforme a lo caudaloso de tu río, ese es el poder que desatas de Dios en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tus hijos. Ahí está el poder que no has desatado en tu vida. ¿Por qué? Por tu vida amoral. Cuando entendamos que lo amoral pasa a segundo término y ponemos el reino de Dios y su justicia por encima, entonces vas a ver poder de Dios en tu vida. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Si tenemos el Espíritu Santo, yo les hago dos preguntas. ¿Por qué Elías oró 7 veces? ¿Por qué oró 7 veces Elías? Pues era profeta, Dios se lo llevó en un carro de fuego. Porque él sabía que el poder que tenía que desatar tenía que ser a través de esa oración. Ahora se los voy a poner más arriba. ¿Por qué Jesús oró en el Getsemaní 3 veces? ¿Por qué Jesús le dijo a Pedro, ora para que no entres en tentación? ¿Por qué Jesús no es Dios todopoderoso? ¿Por qué oró 3 veces? Pregunta. ¿Tienen la respuesta? Yo creo que Dios me ayude, que sea revelación del Señor, que Él oró 3 veces porque necesitaba ser fortalecido, dice la palabra, y vino un ángel, ¿y qué? Y lo confortó. ¿Qué hubiera pasado si Pedro hubiera sido obediente y hubiera orado? A lo mejor viene un ángel y le evita la tentación. ¿Pero qué hizo Pedro? Todos sabemos que hizo Pedro, lo negó 3 veces. ¿Se dan cuenta? Todo lo podemos en Cristo que nos da todos los recursos. No se nos olvidó aquí que a mí va aquí que nunca se nos olvidó. Porque el interlineal, o sea, dices, ¿cómo que todo lo puedo en Cristo que me da todos los recursos? El problema que la revelación que me da el Señor es de que pues yo tengo cerrado el grifo. Yo tengo cerrada la llave para que corran los ríos de agua viva en mi vida. Yo, por mi falta de oración, yo por mi falta de fe, yo por mi falta de sacrificios espirituales. ¿Se dieron cuenta? Dios nos ama tanto que nos hace socios en las cosas sobrenaturales de Dios. Veamos el ejemplo de Daniel, como yo creo que es el último, bueno, el último no, pero sí, veamos, en Daniel le puse nomás la historia, espero que no quede muy cortita. Dice Daniel, en el versículo de Daniel 10, del 2 al 3, dice, en aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de 3 semanas, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. 21 días ayunó Daniel. Y fíjense lo que pasó. Nos vamos a Daniel 10, del 10 al 14. Y he aquí, dice Daniel, en el 21, en el día número 21, dice, y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiere sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo, Daniel, varón muy amado. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Estaba en ayuno por 21 días y no estaba comiendo frutita. Estaba orando y ayunando y humillándose delante de Dios. Y dice, varón muy amado. O sea que los que nosotros perseveramos, hacemos sacrificios espirituales, porque eso se necesita fe. Tú ayunas porque, Señor, me quiero humillar delante de ti, porque quiero que te lleves la gloria de esta humillación, para que mi corazón sea perfeccionado conforme a tu voluntad. Dice, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto contigo, me puse de pie temblando. Dice, entonces me dijo el ángel, dice,
Daniel, no temas. Escuchen lo que dice el ángel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entenderte y a humillarte, ¿qué dijo? ¿Qué le dijo el ángel? Una condición de su corazón. Él buscaba entender a Dios. Él buscaba conocer más a Dios. ¿Escucharon? Él buscaba entender más a Dios. Él quería conocer más a Dios. Y a causa de eso, él buscó humillarse delante de Dios. Porque él quería mayor revelación del Padre y del Hijo. O del Padre en específico. Dice, a causa de que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Más bien dicho, tus oraciones. ¿Por qué? Porque en su corazón había dispuesto buscar, entender, conocer más a Dios, para a través de ese estado humillarse para que Dios se revelara a su vida. Y vaya qué revelación le dio en Daniel 10. Todavía está en camino muchas cosas acá. Nada más porque dispuso su corazón a entender y a conocer a Dios y decidió humillarse delante de Dios. Dice, fueron oídas tus oraciones y a causa de tus oraciones yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante ¿cuántos días? 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. ¿Qué nos está enseñando Daniel? ¿Qué hubiera pasado si Daniel deja de orar y ayunar en el día 20? ¿Hubiera llegado el ángel? No. ¿Y por qué 21 días, Manuel? Cuando tu espíritu está con el Espíritu de Dios, Dios te lleva de la mano. Pero tú tienes que perseverar primero. Y es algo que aquí puse delante. Nosotros no sabemos, y ahorita lo vamos a leer en Apocalipsis 8, no sabemos que si nuestras oraciones y nuestros clamores, cuando llegan y se llena nuestra copa de incienso de nuestras oraciones delante del trono. Y ahorita lo vamos a leer. Apocalipsis 8 del 1 al 5. Estamos hablando prácticamente del inicio del juicio de la tierra para la venida de Jesucristo. Ahí da varios ejemplos que nuestras oraciones llenan copas de oro de incienso. Así dice en Apocalipsis 8. No lo digo yo. Y ahorita vamos a ver cómo describe cómo cuando esa copa se llena, Dios lo vierte en la tierra y todavía viene el poder de Dios y actúa sobre la tierra. Ahí va. Apocalipsis 8 del 1 al 5 dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. ¿Las oraciones de quiénes? ¿Quiénes son los santos? Eres santificada, Tiffany, ¿eh? ¿Oíste? El Espíritu Santo está ahí contigo y tú lo sabes, ¿va? Ya has sentido el correr de ríos de agua viva, ¿verdad? ¿Va? Gloria a Dios por eso. Bendecimos, hija. Y se le dio mucho incienso, fíjense, el trono, el altar de Dios le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono de Dios. O sea, no es cosa menor nuestras oraciones. Nuestras oraciones llenan copas de oro, de incienso delante del trono de Dios. ¿Habrá otro lugar más importante en el cielo que el trono de Dios, Quique? Y ahí es donde pone Dios nuestras oraciones, en las copas de oro delante del trono de Dios.
¿Por qué vemos como cosa menor nuestras oraciones? ¿Por qué vemos como cosa menor nuestros clamores, nuestros ayunos, nuestras aflicciones que hacemos como actos espirituales, como sacerdotes y reyes que somos? ¿Se dan cuenta que no nos la creemos? No nos la creemos. Dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del... Otra vez, miren, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. O sea, no nomás llenamos las copas de oro delante del altar, sino también sube como aroma agradable delante del trono de Dios. Debemos de entender lo importante que es para Dios nuestras oraciones. Para Dios son más importantes nuestras oraciones que para nosotros mismos. Porque nosotros estamos desatando el poder de Dios en la tierra. Porque estamos desatando la justicia del reino de Dios sobre la tierra con nuestras oraciones. Santo. Y dice por último, y el ángel tomó el incensario, es donde el Espíritu está hablando de lo que Dios hace cuando tus copas llenan de incienso, tu copa está llena del incienso, batallo con esa palabra, de tus oraciones. Dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. ¿Y qué creen que hubo? Con tus oraciones y con el poder de Dios que hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. ¿Está el poder de Dios ahí? No estamos orando para que tiemble, pero sí para que mucha gente se arrepienta y que reconozca el reino de Dios y su justicia para su vida, para que alcancen a ser salvos y no mueran en una condenación eterna. Hay poder de Dios en la oración, claro que sí. ¿Por qué? Porque se une el fuego de Dios y su poder ahora sí, con el poder de tus oraciones. Y entonces Dios desata el poder de Dios en la tierra. Aquí pongo dos ejemplos rápidos. Voy bien, gracias a Dios. Cuando Elías oró, ¿qué pasó? ¿Quién me puede decir? Cuando Elías oró, ¿qué pasó? Cayó fuego de la tierra. Cuando Elías oró, cayó fuego del cielo a la tierra. Cuando el Pentecostés vino, se le aparecieron también lenguas repartidas como fuego. Nosotros tenemos que aprender de lo que la palabra nos dice que es verdadero. En el discipulado bromeé, creo, con Alexis. Le dije, Alexis, vamos a la luna. Y cuando le comencé a leer Apocalipsis, dice, no, está más fácil ir a la luna. ¿Se dan cuenta? Porque nosotros tenemos el poder de Dios. El poder de Dios es sobrenatural. El poder de Dios es sobrenatural. No es de esta tierra. Tú eres hija del Altísimo. Usted es hija del Altísimo. Usted es hijo del Altísimo, Efraín. Eres hijo del Altísimo. Varán procesos, vendrán lluvias, vendrán tempestades, pero tú sigues siendo hijo de Dios, Efraín. Eres hijo del Altísimo. Si lo crees, recíbelo y vas a perseverar en el poder de Dios. El último ejemplo que yo pongo en este momento es el Lucas 3:16. Hablando Juan el Bautista, dice, y respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. En Espíritu Santo y fuego. Tres evidencias de todo lo que estamos hablando esta tarde. Ahora, lo más importante para mí, como este mensaje, ¿qué podemos aprender? Y conforme a lo que vamos a aprender, ¿qué vamos a decidir hacer con lo que Dios nos está hablando esta tarde?
Yo puse 3 puntos aquí para cerrarlo. Tenemos claro lo primero, que Dios en tu vida y en la mía ha depositado su poder en nosotros. El poder del Espíritu Santo está en tu vida. Dios ahí ha decidido depositarlo. Mi pregunta sería, con ese poder que te ha dado el Señor en el Espíritu Santo, ¿qué estás haciendo en este momento con ese poder que puso en ti? Me vino a la mente por ahí. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? A uno le dio 5, a otro 2 y a otro le dio 1. ¿Tendrás enterrado todavía ese don en tu vida? ¿Tendrás enterrado el poder de Dios todavía en tu vida porque no oras? O de repente le pegas una escarbadita, ahí está, y lo vuelves a tapar. O estás detonando el poder de Dios que está en ti. Lo estás multiplicando, ese poder que Dios en ti, que Dios te puso en ti. ¿Qué estás haciendo con ese poder? ¿Qué estás haciendo con el don divino del Espíritu Santo en tu vida? Ya tenemos claro que ese poder Dios depositó en tu vida. El segundo punto sería algo que me hizo pensar mi esposa curiosamente hace poquito. Dice, ¿cómo podemos liberar el poder de Dios a través de nuestras oraciones? ¿Cómo? Nos vamos a regresar ahorita a lo que decía Jesús en Lucas 18. Pero ¿qué pasa cuando oramos y no recibimos respuesta de esas oraciones? ¿Qué estará pasando? Yo creo que, y digo, seguramente podemos estar orando mal o fuera de la voluntad de Dios, ese puede ser una. Otra pudiera ser que no oramos lo suficiente, porque como les dije hace un momento, Daniel 10 dice que oró por 21 días y si hubiera orado hasta el día 20, no hubiera llegado el ángel. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra espiritual, estamos en tiempo de guerra. O sea, este mundo está caído. Los que sabemos y todos los que estamos aquí tenemos que tener esa claridad en nuestra mente, en nuestro corazón, que el enemigo no quiere que avance el reino de los cielos en la tierra. Pero Daniel perseveró. Así como Daniel perseveró, nosotros también tenemos que perseverar. Y quiero, como un tercer punto, como dice Apocalipsis 8, dice, si Dios agrega su poder en nuestras oraciones, y creo que regrésate, Adrián, para que vean Lucas 18, 17, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿No hará justicia Dios con tu vida? ¿Acaso Dios nos hará escoger, no te hará justicia? Porque verdaderamente estás clamando de día y de noche. Y digo, creyendo que estás clamando de día y de noche, se tardará en responderles, dice Jesús, os digo que pronto les hará justicia. Tenemos que perseverar en la oración. Si no, conformémonos con una vida mediocre, una vida autojustificada. Y eso yo creo que no le agrada a Dios. Eso tenemos que pensarlo. Porque la verdad de las cosas, todo lo que viene del cielo es gracia, pero aquí en esta tierra, como les dije en alguna vez, ¿se imaginan que recibieras el Espíritu Santo y que Dios te diera la sabiduría de Salomón? Te perdías, te volvías loco.
Entonces Dios quiere que desarrollemos la relación con Él a través de la comunión, a través de la oración, a través de sacrificios espirituales, porque somos reyes y sacerdotes. Y los reyes y los sacerdotes tienen que hacer sacrificios espirituales. Ya no estamos en la época de la ley, pero sí tenemos que hacer sacrificios espirituales. ¿Para qué? Para que seamos de una manera más radical moldeados al modelo que Dios espera que seamos. Pregúntate, porque esa pregunta me la hice yo. ¿Qué tan llenas están tus copas de oraciones? ¿Qué tan llenas están tus copas de oraciones? ¿Qué tan llenas están tus copas de las oraciones de tu matrimonio? ¿Qué tan llenas están las copas de oraciones de tu familia? ¿Qué tan llenas están las copas de oraciones del esposo que esperas, de la esposa que esperas, del propósito, del llamado, de tus generaciones, de tu ministerio? ¿Dónde están? ¿Qué? ¿Están a la mitad, están al ras o están copas llenas? ¿Por qué? Por lo que estoy entendiendo de Efesios 3:20 es eso. Se lo voy a volver a leer. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué nivel de poder tenemos nosotros? Porque Jesús levantaba muertos, resucitaba muertos, Jesús sanaba leprosos. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué seguimos batallando con las mismas cosas? ¿Por qué seguimos haciendo las mismas cosas esperando los diferentes resultados? ¿Por qué? Yo la verdad de las cosas, yo sí creo lo que les dije hace un momento, que no oramos lo suficiente, por eso no recibimos la respuesta de parte de Dios. Yo le preguntaba al Señor para qué les comparto esto, pero se los voy a compartir. En una época de mi vida muy difícil, que yo vivía solo en un departamento, hubo un momento en mi vida que pasaron ciertas situaciones que me sentía sin rumbo, me sentía sin propósito, me sentía sin llamado, me sentía perdido, como un barco sin dirección y sin rumbo. Y cuando me sentí así, me acuerdo que le oré al Señor y le dije: Señor, voy a ayunar hasta que encuentre tu plan para mi vida, o voy a morir en el intento. Y duré semanas, varias semanas, buscando a Dios. Y les digo algo, no vino un ángel, pero contestó cada una de mis inquietudes, porque mi corazón, como el de Daniel, estaba dispuesto a encontrarme con Dios y saber cuál era el propósito para el cual me había traído a este mundo. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Se dan cuenta? No es que Dios sea injusto. Nosotros somos muy hedonistas y muy acomodados ahorita. En esta temporada no nos gusta buscar a Dios, no nos gusta sacrificar otras cosas, no nos gusta. Ponemos a Dios al último y queremos que Dios conteste nuestras oraciones. Permítanme, Dios es el Todopoderoso, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Y tú te quieres poner al nivel de Dios, por favor. Tú eres una criatura. Él es el Todopoderoso. Él es el creador del cielo y la tierra. Y tú eres una criatura hecha a su imagen nada más. ¿Cómo creen ustedes que Dios va a obrar como ustedes piensan? No, Dios no se va a alinear a lo que tú quieres, no, ni a tus deseos carnales menos. Si tú no tienes el temor de Dios suficiente y no has buscado su voluntad, te falta mucho por caminar. Amor, vengan a la alabanza ya.
recibimos. Recibimos. Dios no está para cumplir caprichos de nadie. Su voluntad es soberana. Su voluntad es sabia por sobre todas las cosas. Si tú quieres verdaderamente ver la mano de Dios en tu vida, haz todo lo que tengas en la mano por hacer, para hacer y que Él se glorifique en tu vida. Pero tú tienes que decidir, ay, esto sí, Señor, esto no. No, Dios quiere todo de ti. Quiere tu tiempo, quiere tus relaciones, quiere tu trabajo, quiere todo de ti. Que en todo lo honres a Él, que Él sea el todo de tu vida. ¿Qué es lo que le puse el mensaje? El Cristo debe ser en medio del todo de tu vida. Pero tú tienes que decidir que Dios sea el todo en todas las áreas de tu vida. Por eso tenemos que clamar por el Espíritu Santo. Por eso tenemos que clamar que Dios nos incendie en llamas de amor por Él. Porque la única manera que nuestra vida puede ser transformada a través del poder del Espíritu. Escúchanos por Amazon Prime y Spotify en Voz de Cambio. Gracias por quedarte con nosotros y decidir por la Voz de Cambio. Te esperamos la próxima semana.